Hola a todos, bienvenidos a este nuevo semestre. Vamos a comenzar entonces con la primera actividad del objetivo 1, el objetivo de números racionales. En las actividades anteriores vimos lo que son los números naturales, que son estos que resultan de abstraer el proceso de cantidad, el proceso de contar, ¿no? Estos primeros números, que son los que representamos con estos símbolos, usualmente con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. A este conjunto es el conjunto que le llamamos el conjunto de números naturales y lo representamos con una n mayúscula con una línea más, ¿no? Después vimos que era necesario extender esta idea de contar, ¿no? Sobre todo cuando históricamente surge el comercio. Cuando surge el comercio no solamente necesitamos representar cantidades, como ya vendemos cosas, comerciamos con las cosas, necesitamos no solamente representar lo que tengo, sino también lo que vendo, ¿no? En ese sentido, se necesita abstraer la idea de tener y quitar, y al abstraer esta idea, introducimos nuevos símbolos. Ahora ya no solamente los símbolos de tener, que son 1, 2, etcétera, sino de las de quitar también, que son los que representamos anteponiendo una línea, una raya, al número que tenemos, que le leemos como menos, y entonces necesitamos todos estos números nuevos, que son menos 1, menos 2, menos 3, que significan ir quitando, ¿no? Y un símbolo más, que es el que conocemos como el número 0, que representa no tener nada. Este conjunto nuevo de números, que ahora es el proceso de abstracción de una idea diferente, es lo que llamamos números enteros y los representamos con una Z mayúscula con una línea más. Durante las actividades anteriores, además, vimos el concepto de divisibilidad, lo que es que un número quepa una cierta cantidad de veces en otro, y ahora vamos a abstraer precisamente esa idea, la idea de que un objeto quepa una cierta cantidad de partes en otra cantidad y de esa tomemos una cierta cantidad. Me explico mejor. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Imagínense que van a una pizzería, ¿no? Van 6 amigos a una pizzería, llegan y comen y van pidiendo pizzas de diferentes, por ejemplo, de jamón, de anchoas, hawaiana, pepperoni, ¿no? Cada quien pues va comiendo cierta cantidad de pedazos. Por ejemplo, aquí en esta tabla pongo lo que come Marcelo, que se come 2 rebanadas de jamón, una de anchoas y 3 de pepperoni. Gustavo solamente come una rebanada de hawaiana, una de pepperoni y así cada uno va comiendo cierta cantidad de rebanadas de pizza, ¿no? Que las pongo aquí. La pregunta que me hago ahora, a ver, ya todos comieron, cada quien pidió cierto tipo de rebanadas de pizza de los ingredientes que tenemos aquí, que son jamón, anchoas, hawaiana y pepperoni. La pregunta es, con estos datos, ¿cómo sé cuántas pizzas llevaron a la mesa, ¿no? Y cuántas fueron en total de cada uno de estos ingredientes? Ahora bien, es fácil ver, fácil entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí yo digo que Marcelo se comió 2 rebanadas de la pizza de jamón, Lucas se comió otras 2, Rita se comió otras 2 y Sebastián se comió otras 2, ¿no? Fíjese entonces que el total, ¿no?, de pizzas de este ingrediente, de pedazos de pizza de este ingrediente que se comieron, pues es precisamente la suma, ¿no?, de los números que tengo en esta columna, que en este caso es sumar 2 más 2 más 2 más 2, que me da 8, ¿no? Entonces, al sumar esta columna, sé cuánto comieron de este ingrediente, de jamón, sé que comieron 8 rebanadas, y como aquí en el programa me dicen que cada pizza está cortado en 8 pedazos, eso me dice además que se comieron entonces en total una pizza de jamón, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para los demás. Por ejemplo, aquí veo que son 2, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 rebanadas, ¿no?, de este ingrediente de anchoas, es decir, aquí ni siquiera se terminaron una pizza. En el siguiente sería 2, 4, 6, 7, pasa lo mismo, no se terminaron una pizza, sobró una rebanada, ¿no? Y aquí fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, aquí se comieron más de una pizza.
Bueno, entonces aquí pongo el resumen, ¿no? Entonces la cantidad de pizzas, ¿no? De pedazos de pizza que comieron es precisamente la suma de los números que están en la columna. Se comieron 8 de jamón, 7 pedazos de anchoa, etcétera, ¿no? Y entonces con eso podemos saber cuántas pizzas llevaron, ¿no? Como cada pizza está rebanada en 8 pedazos, por ejemplo, y como lo dije hace un rato, comieron 8 de jamón, pues entonces llevaron una pizza de jamón, llevaron una pizza, acá como se ve en la tabla, una pizza de anchoas y le sobró una rebanada, una pizza de hawaiana y le sobró una rebanada, y de pepperoni entonces tuvieron que llevar 2 pizzas, ¿no? 2 pizzas de pepperoni, pero en este caso le sobraron 7 rebanadas, 7 rebanadas. Y ahora viene lo interesante, viene precisamente a abstraer esta idea, ¿no? Hacer el paso de expresión simbólica de lo que estamos representando. Y entonces nos surgen estas preguntas. ¿Cómo expresaríamos simbólicamente lo que Marcelo se comió de la pizza de jamón? ¿Y cómo expresaríamos simbólicamente lo que sobró de la pizza de anchoas? Antes de pasar a ese paso de abstracción, vamos a ver un ejemplo más. Tenemos aquí un rectángulo que es dividido en 6 partes, ¿no? Y otra vez tenemos el siguiente problema. ¿Cómo expresaría simbólicamente tomar una parte de esta división en 6 partes? ¿O cómo representaría tomar la mitad? ¿O cómo representaría tomar 3 partes, ¿no? O tomar 5 partes, ¿no? Otra vez, si ustedes se fijan, podríamos representar esto usando solo números enteros. O sea, ¿cómo podría representar tomar esta parte del total, ¿no? Los números enteros, si se fijan, entonces representan el proceso de tener y quitar, ¿no? Y aquí no estoy diciendo que quito esta parte, ¿no? Sino estoy diciendo que tomo esta parte de esta división. Entonces no es un proceso de tener y quitar, así es que no lo puedo representar con números enteros. Sin embargo, es bastante claro que necesito 2 números para representar este proceso. Por ejemplo, si quiero tomar una parte de esta división en 6 partes, necesito un número que represente lo que tomo, ¿no? Por ejemplo, el 1 representa que estoy tomando una parte, y otro número que me represente las partes en las que estoy dividiendo. Por ejemplo, en este caso sería el 6. El 1 y el 6, ¿no?, representarían el primero lo que tomo y el segundo las partes en las que estoy dividiendo. Entonces, esta es una manera de representar simbólicamente el proceso de dividir algo en una cantidad de partes y tomar una cantidad de partes. Por ejemplo, aquí, si pongo yo de forma ordenada 1,8, ¿no? De esta forma puedo representar el proceso de comerme una pizza, ¿no? De una pizza que fue dividida en 8 partes, ¿no? Es muy importante entender que aquí estos 2 números llevan un orden, ¿no? Porque el primer número, la primera posición, está representando lo que tomo, y el segundo, las partes en las que fue dividido, de donde estoy tomando, ¿no? Por ejemplo, 1,6 sería de la división que hice del rectángulo en 6 partes, ¿no? Y el 1 es de la parte que estoy tomando. Y entonces, ya que entendimos lo que está sucediendo, ahora sí podemos pasar a representar simbólicamente el proceso, ¿no? Puedo usar otra vez una pareja de números para representar este proceso de dividir algo en una cantidad de partes y tomar una cantidad de partes. En este caso, uso este símbolo, primero en paréntesis, pongo un número, luego una coma, otro número y cierro mi paréntesis. ¿Qué me está representando esto? El segundo número, la segunda posición, me está representando en las partes que he dividido, ¿no? En este caso el número B me está indicando que dividí algo en B partes. Y el primer número, que en este caso es A, me está indicando lo que estoy tomando de esa división, ¿no? En los ejemplos anteriores, por ejemplo, que tenía yo 1,8, el 8 me representaba que dividí mi pizza en 8 partes, y el 1 me representaba que me tomé una parte de esa división. Podemos ver, por ejemplo, que Marcelo entonces se comió 2,8 de la pizza de jamón, es decir, de la pizza que fue dividida en 8 partes, el 2 representa lo que se comió de jamón, que fueron 2 rebanadas, ¿no?
de la pizza de anchoa se comió 1,8. Otra vez, ¿qué representa esta cantidad? Pues representa de esa división en 8 de la pizza se comió una parte, ¿no? Y de pepperoni fue un 3,8. Otra vez, el 8 me está representando cómo fue dividida la pizza y el 3 lo que se comió. Ahora bien, tenemos esta observación. Si tomamos, por ejemplo, 1,6 de un rectángulo, acuérdense, quiere decir que el rectángulo fuese dividido en 6 partes iguales y me tomé una. Y luego, ¿qué pasa si ahora tomo 1,5 del mismo rectángulo? Es decir, aquí ahora lo que hice fue dividir el rectángulo en 5 partes y me tomé una parte. Hay una diferencia muy importante en cuanto a la forma en que dividí. En esta primera dividí mi rectángulo en 6 partes y tomé una, y en esta dividí a mi rectángulo en 5 partes y tomé una, es decir, son divisiones diferentes. Y como siempre, cuando pasamos a problemas más complicados, pues ir viendo casos más sencillos nos va ayudando a entender, a buscar una forma de resolver lo que tenemos. No siempre se puede resolver cualquier problema afrontándolo así de forma directa. Muchas veces hay que pensar de formas diferentes, hay que buscar diferentes perspectivas, ¿no? Y muchas veces incluso la solución al problema está en entender primero qué es lo que me están preguntando, entender el propio problema. Vamos de nuevo entonces. Fíjense, aquí hice dos divisiones diferentes del rectángulo. Aquí lo dividí en 6 partes y aquí en 5 partes. Y en ambos me estoy tomando una parte. La pregunta es, ¿cuánto estoy tomando del rectángulo? ¿No? Vamos a ver entonces con este caso más sencillo. Si primero dividiera el rectángulo en 6 partes, como lo estoy indicando acá, en este primer número, este primer símbolo me está representando que de la división en 6 tomé una parte, y este segundo me está representando que de la división en 6 tomé 2 partes, ¿no? Ahí sí, ¿cuánto estaría yo tomando? Y si lo pienso un poco, pues si el rectángulo estaba dividido en 6 partes y primero tomé una parte y luego tomé 2 partes, pues en total estoy tomando 3 partes de esa división. Entonces, como ven, en este caso es muy sencillo responder la pregunta. Si divido en 6 y tomo 1, y divido en 6 y tomo 2, pues en total de esa división en 6 tomé 3. Y entonces, en general, esa idea se puede generalizar. Si algo lo divido en una cantidad de partes, aquí por ejemplo tengo el número A, B y el número C, B, como la B es la misma, lo que está indicando es que algo fue dividido en una misma cantidad de partes, como hace un rato que había sido dividido en 6 y aquí también en 6. Entonces, si algo lo divido en una misma cantidad de partes y primero me tomo una cantidad, que aquí le puse como A, y me tomo otra cantidad, que aquí la puse como C, pues entonces en total estoy tomando la suma de A con C de esa división en B partes. Es decir, es muy importante entender esta parte. El segundo número representa cómo he dividido. Aquí dividí en B partes, aquí tomé A y tomé C de esa misma división, pues entonces en total estoy tomando A más C de esa división en B partes. Por ejemplo, acá, con números. Si tengo el número 3,7 y el número 5,7, ¿qué significa? Quiere decir que algo lo dividí en 7 partes. El 7 es que dividí en 7 partes, y aquí también, como es igual 7, quiere decir que el mismo objeto lo dividí en 7 partes, ¿no? Pero aquí me tomé 3 y aquí me tomé 5, ¿no? Pudo haber sido una pizza, ¿no? Puede ser que tenía 2 pizzas de jamón y ambas las dividí en 7 partes. Pues si primero me como 3, sería este símbolo, ¿no? De la división en 7 me tomé 3. Si después me como otras 5 rebanadas, ¿no? Igual sería, como la dividí en 7, el 5,7 sería que me comí 5. Y en total, pues si me comí 3 y luego me comí 5, pues en total me estoy comiendo 8. Por eso queda así como 8,7, porque de la división que hice de 7, tomé 8 partes. En este ejemplo que sigue, por ejemplo, algo lo dividí ahora en 3 partes. En la primera estoy tomando 4 y en el segundo estoy tomando 6. En total, entonces, pues estoy tomando 4 más 6, que es 10 partes. Muy bien, ahora pasamos al caso general, ¿no? Ahora sí. Si la forma en la que he dividido es diferente, por ejemplo, aquí dividí algo en B partes y aquí dividí algo en D partes, ¿no? ¿Qué pasa con la suma? ¿Qué representa tomar una suma de esas cantidades? Vamos a analizar un caso particular primero antes de dar la respuesta, que es la pregunta que me había planteado.
Si algo lo divido en 6 partes y me tomo una parte, y ese mismo lo divido en 5 partes, pero ahora solamente me tomo una parte, quiero saber cuánto es la suma. Como vimos en el ejemplo anterior, si la forma en que he dividido es la misma, ¿no? Juntar esas cantidades es muy fácil, simplemente sumo lo que estoy tomando, ¿no? Entonces, si pudiera yo reescribir estas expresiones de forma que la división fuese la misma, ¿no? Obviamente aquí la división no es la misma, es 6 y 5, pero una forma diferente de reexpresar esto para que el objeto haya quedado dividido en la misma cantidad de partes y entonces lo que me tomo ya nada más sería la suma, como en el caso anterior. Vamos a ver entonces si esto es posible. Fíjense, entonces vamos a tomar un rectángulo que ha sido dividido en 6 partes, que es el que yo tengo aquí, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Y ese mismo rectángulo aquí abajo lo represento, pero ahora solamente ha sido dividido en 2 partes iguales. Observe que el 3,6, que es de esta división en 6 partes, tomar 3, ¿no? Es exactamente lo mismo que de la división en 2 partes, tomar una parte. Aquí lo tengo iluminado en azul. Aquí este fue dividido en 6 partes. Si me tomo 3, que son estas, que las tengo aquí iluminadas, es lo mismo que de esta división en 2, tomar una parte. Entonces, como ven, esta cantidad, que está aquí iluminada en azul, esta cantidad y esta son la misma, pero están representadas en diferente división. Aquí dividí en 6 partes y tomé 3, y aquí dividí en 2 partes y tomé 1. Entonces, lo que decía hace un rato tiene sentido. Puedo dividir un objeto en más partes para que estos representen la misma cantidad. Vamos a seguir entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, el símbolo 3,6 y el símbolo 1,2 representan la misma cantidad, aunque en símbolos son diferentes, ¿no? Obviamente los dibujos que tengo, si nada más los viera como dibujos, no como números, sino como dibujos, pues este dibujo que tengo acá y estos dibujos son completamente diferentes. Pero aunque son completamente diferentes, me están representando la misma idea, ¿no? Si lo piensa, pues aquí dice, si divido en 6 y tomo 3, pues estoy tomando la mitad. Si divido en 2 y tomo 1, pues exactamente estoy tomando la mitad. Ahora voy a regresar un poco a la imagen anterior para entender mejor esta idea. Fíjense entonces qué es lo que está pasando. Acá, este rectángulo de abajo lo dividí en 2 partes y me estoy tomando esta parte, ¿no? Ahora imagínense que esta parte, cada una de estas partes la subdivido. Si esta la divido en 3 y esta en 3, obtengo exactamente la figura de arriba. Pero si en vez de dividirlo en 3, por ejemplo, si nada más lo hubiese dividido en 2, o sea, si aquí hubiera este dividido en 2 y este dividido en 2, entonces mi rectángulo total hubiese quedado dividido en 4 partes, ¿no? Y este sería de la división en 4, serían 2 partes. Pero entonces el número 1,2 entonces también sería igual al número 2,4. Si en vez de dividirlo en 2 partes, por ejemplo, si lo dividiera este en 4 partes y este en 4 partes también, en total el rectángulo estaría dividido en 8 partes. Pero estas 4 partes siguen representando la mitad. Y entonces el número 4,8 seguiría siendo lo mismo que el número 1,2. Y así en general, si en vez de 4 lo divido en 5, si este fueran 5 y este en 5, entonces en total dividiría el rectángulo en 10 partes. Y esta parte en azul sería tomar 5 partes de esta división en 10 y seguiría siendo tomar la mitad. Es decir, seguiría siendo lo mismo que el número 1,2. Si en vez de 5 va en 6, este sería 6 y este 6 sería en 12, ¿no? Entonces, si de la división en 12 partes tomo 6, sigo tomando la mitad y sigue siendo lo mismo. Entonces, puedo seguir así infinitamente y obtener una infinidad de formas de expresar esta misma cantidad. En general, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, en general lo que estoy haciendo es que el número 1,2 lo estoy multiplicando ambos por un mismo número. Por ejemplo, para pasar del 1,2 al 2,4, lo que hice fue multiplicar el 1 por el 2 y el 2 por el 2 para que me diera 2,4. ¿Cómo paso del 1, 2 al 3, 6? Pues al 1 lo multiplico por 3, que me da 3, y al 2 lo multiplico por 3, que da 6, o sea, por el mismo número. ¿Cómo paso del 1, 2 al 4, 8? Pues al 1 lo multiplico por 4, 4 por 1 me da 4, y al 2 por el mismo 4, 2 por 4 me da 8. Es decir, estos símbolos, la cantidad 1,2 es lo mismo que la cantidad n,2n.
Y en general tengo entonces esta parte siempre. El símbolo A, B, ¿no? Dividir algo en B partes y tomar A partes es lo mismo que el símbolo N, B y N, A, ¿no? Entonces, si el símbolo A, B lo multiplico por un mismo número, tanto el A como el B, esas cantidades que me quedan representan siempre lo mismo, ¿no? Y ya que entendimos esta parte, ¿no? Esta parte de que entonces una cantidad de estas, una cantidad que expresé así como A, B, tiene una infinidad de formas de expresarla, ¿no? Podemos resolver la pregunta, ¿cuánto vale la suma A, B más C, D? Lo que hago entonces es tomar formas equivalentes de escribirlo. Bien, se voy a hacer esto. En vez de tomar A, B, voy a tomar estos dos números y los voy a multiplicar por esta D. Entonces me queda A por D, pues DA, y B por D, pues DB. Entonces este número, la B, es lo mismo que el número DA, DB. E igual, en lugar de tomar el número C, B, este lo voy a multiplicar por el número B. Entonces sería C por B, que aquí está, y luego D por B, que aquí está. Y entonces la suma A, B más C, D la puedo escribir en lugar de A, B, me tomo este que vale lo mismo, DA, DB. En lugar de CD, tomo este que vale lo mismo, pero si se fijan, en este caso el número, este segundo número es DB, y aquí lo tengo BD, que está al revés, pero si se acuerdan multiplicar dos números no importa el orden, ¿no? Es lo mismo multiplicar D por B que B por D. Pero el chiste entonces es que entonces este número, ¿no? Acuérdense que el segundo número representa en cuántas partes he dividido, pero entonces ya es el mismo, ¿no? Y cuando es el mismo, quedamos que entonces estos números de acá solamente se suman. Entonces tengo que sumar este con este, que fue lo que puse acá, y aquí el segundo número se mantiene. Y entonces con esta regla yo puedo saber cómo sumar el número A, B con el número C, D. Multiplico A por D, que es el que puse acá, multiplico B por C, que es el que puse acá, y lo sumo. Otra vez, multiplico el primero por el último, y los del medio, y los sumo. Y en la segunda posición pongo la multiplicación de B con D. Entonces, en general, así vamos a definir la suma de estos números, ¿no? Sumar A, B con C, D va a ser con esta regla. Se multiplica primero A por D y luego se le suma B por C y ese va a ser el primer número. Luego ponemos coma y el segundo número va a ser multiplicar B por D. Acuérdense, es muy importante que no se hagan bolas con esta parte. Estos números son dos números, están separados por una coma. Este primer número representa lo que tomo y el segundo número, las partes en las que estoy dividiendo. A ver, como un ejemplo para que se termine de entender. Tengo un número 2,3, acuérdense, quiere decir que dividí algo en 3 partes y tomo 2. Tengo un número 4,5, que es decir, dividí algo en 5 partes y tomo 4. ¿Cómo se hace la suma? ¿No? Acuérdense de la regla. Multiplico primero el primero por el último y los del medio y los sumo. Multiplico el primero por el último, 2 por 5, que es lo que puse aquí, y luego los del medio, 3 por 4, que es lo que puse aquí, ¿no? Y estos ya se efectuó la operación, 2 por 5 da 10, 3 por 4 da 12, que es lo que puse aquí, y ya se suman, 10 más 12 me da 22. Y el segundo número, aquí está la regla, el segundo número es multiplicar el segundo de acá con el segundo de acá. Entonces aquí sería multiplicar 3 por 5 que me da 15, por eso aquí queda 15 y aquí se sigue manteniendo el 15. Otro ejemplo, ¿cuánto me va a dar entonces la suma de 1,5 con 1,6? Acuérdense primero, el primero por el primero, 1 por 1, perdón, el primero con el último, 1 por 6 me va a dar pues 6. Luego el segundo con el segundo, 5 por 6, que me va a dar 30, ese va en la posición de acá. Y luego es los de medio, 5 por 1, 5, que me da aquí 5. Y entonces se suman 6 más 5, ya me da 11. Otra vez. Se multiplica el primero por el último, 1 por 6, que me da 6. Luego los del medio, 5 por 1,
que me da 5. Y el segundo número son los segundos, 5 por 6, que me da 30. Y esto se debe de sumar, 5 y 6 me da 11. Ahora, esto que hice es válido tanto para números positivos como números negativos. Por ejemplo, si tuviese el número 2,3 y le sumo el número menos 2,5, ¿cómo efectúo la operación? Es lo mismo, multiplico primero por el último. 2 por 5, que me da, aquí lo escribí, 2 por 5, que eso me va a dar 10. Y luego los de en medio, 3 por menos 2, acá lo escribí, 3 por menos 2, que ya que acuerdas que se aplican las leyes de los signos, más por menos, menos, y 3 por 2, 6. Y el segundo número es la multiplicación del segundo con el segundo, 3 por 5, que me da 15. Y luego los otros dos números se tenían que restar, 10 menos 6, pues ya me da 4, y entonces este número, la suma de estos es el 4,15. Otro ejemplo, tengo menos 2,4 con menos 3,2, entonces acuérdense, es el primero por el último, que es menos 2 por 2, que aquí lo expresé. Luego más los de medio, 4 por menos 3, que aquí lo expresé. Y luego ya va la coma, y luego van los últimos números, 4 por 2, que aquí lo expresé. ¿Sale? Luego ya va a ser las operaciones. Este menos 2 por 2, acuérdense de la ley de los signos, menos por más, menos, y 2 por 2, 4, y nos me da menos 4. Luego este número, otra vez leyes de los signos, más por menos, menos, y 4 por 3, 12. Y luego estos se restan, menos 4 menos 12, acuérdense otra vez las leyes de los signos de la suma. Si sumo signos iguales, se queda el signo, entonces como es menos y menos, se queda el menos, y luego se suman, 4 y 12 me da 16. Entonces la suma de estos números es el número menos 16,8. Muy bien, ya para terminar esta actividad, de tarea hay que hacer estas tres sumas, ¿no? Hay que sumar el número 2,3 con 5,7, el menos 4,5 con 2,7 y el menos 3,5 con menos 7,9. Revisen bien los ejemplos que di para que vean cómo se hace cada paso. Ya saben que si tienen dudas me escriben por Classroom y les voy ayudando a resolver las operaciones.